gracias Débora, gracias Gastón, Horacio, Sergio, Sandra, Fernando, Max y a todo el equipo, a todos los compañeros de mi organización sindical y de Octubres del movimiento que hicieron posible esto, como a todos los participantes de esta jornada, que el tema es de vital importancia, es un tema central, que se viene debatiendo en la Argentina desde hace mucho tiempo. Yo diría a partir del mismo momento y tomando parciales de nuestra historia, a partir del momento mismo que, a partir de las decisiones políticas en un modelo neoliberal, configuraron un escenario donde destruyeron la marina mercante, la industria naval, desregularon los puertos y generaron las condiciones de una extranjerización de los recursos primarios de la Argentina. Entonces, desde ese tiempo nosotros venimos debatiendo qué proyecto sería mejor para salvaguardar los intereses nacionales en términos de nuestro litoral fluvial y nuestro litoral marítimo. Ahora, claro, había también voces de adentro, alineados particularmente porque formaban parte de la actividad o por algún interés sectado o porque formaban parte de esa comunidad que pretendían hacernos ver a una Argentina sin salida al mar, una Argentina mediterránea. Y este debate claramente atravesó absolutamente toda la frontera, como decimos siempre. Bien lo decía Sergio, está el compañero Marcos Castro de Capitanes de Ultramar, que fue también un actor fundamental en esta lucha que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, como Héctor Roja, compañeros de la CGT de Lima de Zárate, compañeros de la CGT de Mar del Plata, compañeros de Bahía Blanca, porque entendíamos todos justamente que no nos podían vencer en la discusión, porque nosotros veíamos y advertíamos que esto iba a estallar en cualquier momento. Y finalmente yo creo que hay dos razones para ir sintetizando y no reiterar lo que ya dijeron los expositores que me precedieron en la palabra. Creo que hay dos situaciones hoy que configuran un escenario clave para la Argentina, estratégico, central. Una es la situación de la pandemia, esta que lo describía Gastón, que pone blanco sobre negro una situación ficticia de un mundo financiero, cuyas consecuencias son lo que estamos viendo alrededor de lo que está pasando en el planeta con el COVID-19. Desnuda las entrañas mismas de un sector financiero especulativo manejado por las corporaciones mundiales. Esas corporaciones fueron las que diseñaron el acuerdo de Washington, el consenso de Washington, y lo que fundamentalmente determinaron para la región que seamos países únicamente de exportación de materias primas. El otro tema central que desnuda esta situación es Vicentín. Digo, Vicentín abre una enorme posibilidad donde a través de la decisión que toma el gobierno nacional de intervenir primero para poner en claro las cosas y enviar un proyecto de expropiación a la nación, da la posibilidad de que el Estado argentino intervenga en el mercado agroalimentario, que es una cuestión central para coadyuvar a los sectores pequeños y medianos de los sectores agropecuarios y fundamentalmente tener un razonamiento desde la lógica que tiene cualquier país del mundo
de tener un instrumento que posibilite modelar los costos y regularlo en el orden internacional, en las exportaciones y en el mercado interno. Fíjense un detalle. A nosotros el proyecto de Ley de Marina Mercante e Industria Naval nos llevó alrededor de 2 años, con ida y venida, donde todos los sectores depusimos situaciones que eran legítimas de defender desde el punto de vista de la industria y de la marina mercante. Y sin embargo cedimos en función de generar un consenso que nos permitiera tener una herramienta mínima, imprescindible, diría yo, para tratar de empezar a retomar un sendero de protagonismo en la industria naval, en la marina mercante, en la hidrovía Paraná-Paraguay y en nuestro comercio exterior. Nosotros sabíamos de qué se trataba y cuáles eran los obstáculos que teníamos en ese momento. Esa ley terminó siendo vetada 2 artículos centrales, que eran el corazón mismo de la ley, que era un fondo mínimo que necesitaba la industria para resguardar mínimamente el concepto de prefinanciación de la construcción, y lo vetaron. Bien. Ahora, el Estado Nacional, en el gobierno de Macri, le otorgó 18.500 millones de pesos a Vicentina, alrededor de 350, 400 millones de dólares. Y lo que es peor, lo que pierde Argentina en concepto de la triangulación que hace la salida de grano de nuestro país, fundamentalmente con el Uruguay y con el Paraguay. Con la evasión de impuestos y el pago de los no tributos estamos hablando, según informes periodísticos, que se está presentando en la justicia a través de actores fundamentalmente del Frente para Todos, alrededor de 3.500, 4.000 millones de dólares, únicamente por esos conceptos, por la evasión de grano que se produce con esa triangulación. Y si le agregamos a esto la pérdida del flete porque Argentina no tiene una herramienta que le permita la participación en el comercio exterior, estamos hablando, y están los compañeros que saben perfectamente bien, alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares. Esta es la tragedia argentina. Este es el problema que tenemos. Y entonces la pandemia pone blanco sobre negro una situación que debe atravesar todas las fronteras, de los militantes políticos, sociales, sindicales, porque esta es una oportunidad histórica para que la Argentina, entre estos 2 modelos históricos, entre estos 2 modelos que a la luz de la historia confrontaron siempre, una Argentina de rodillas, una Argentina donde los indicadores de pobreza y de desocupación dan tanta bronca que tengamos que discutir el hambre en la Argentina, en un país que exporta alimentos para 400 millones de habitantes. Entonces se empiezan a entender los conceptos de por qué las multinacionales diagraman en todo lo que es el litoral fluvial y marítimo un proyecto estratégico en función de las miradas, de las entrañas de sus propios intereses. Y entonces podemos ver como Cargill, Dreyfus, todas las grandes cerealeras, cuando se discuten este tema, empiezan a tensionar la discusión política, con sectores mediáticos, con sectores de las justicias y algunos actores que, como dije anteriormente, son lineales a ese funcionamiento de ese modelo que se tiene que acabar definitivamente en la Argentina para ser un país de 40 millones de argentinos. Por eso, fundamentalmente, el razonamiento que plantea Horacio y Sergio en la descripción política que hace Gastón
tiene que ver mucho con la toma de decisiones políticas que se tienen que dar en nuestro país. No puede haber un Vicentín intervenida y tutelada por el Estado y regulada para fundamentalmente ordenar los costos de competitividad que habría, Sergio, con el mundo exterior y para que los alimentos sean más baratos para los argentinos, si el nudo logístico, que es el complemento o uno de los vectores de complemento de esa matriz, como es el flete, no está desarrollado en un esquema del pensamiento nacional. Porque debo recordarle que el trazado de la hidrovía Paraná-Paraguay, que se dio hace 26 años y que culmina ahora, justamente el año que viene, en el mes de mayo o junio, fue diseñado, fue pensado y fue ejecutado para esta Argentina que tenemos hoy de exportación de producto primario. Y entonces la cosa empieza a tomar totalmente sentido. ¿Por qué los voceros de estos sectores defenestran permanentemente los instrumentos que eran vitales para el desarrollo logístico de nuestro país? Entre ellos habló recientemente de la 1108. Era un instrumento clave, estratégico para ordenar la situación del transbordo de cargas en puertos argentinos. Conceptualizado, debatido, aceptado por muchos sectores del movimiento obrero y sectores empresarios. Ahora, ni bien vino el gobierno de Macri, alineado con esos intereses, de un plumazo borró la 1108, así como borró también los instrumentos que decían Sergio que eran vitales para ese acuerdo, para sostener ese acuerdo mínimo de consenso que se había logrado entre la actividad y el sector en el marco de la ley de Marina Mercante y de Industria Naval. Está clara cómo son las cosas. Yo creo que esta Argentina tiene hoy una gran posibilidad de cara a este debate que va a atravesar el mundo entero. Estamos viendo cosas inéditas, como en Estados Unidos, por ejemplo, hay movimientos sociales que plantean a través de la discriminación producida y de la muerte del ciudadano afroamericano, como tensiona toda la situación. Y está claro que no es únicamente la tensión social que se produce en Estados Unidos, producto de la situación de la muerte del ciudadano afroamericano. Hay otras cosas que están escondidas atrás y alrededor de todo esto. Porque el mundo también está entrando en una nueva perspectiva de discutir los intereses globales fundamentalmente entre las potencias. Entonces Argentina hoy tiene esa gran posibilidad de discutir frontera dentro de nuestro país, terminar definitivamente con todas estas situaciones que lo único que nos llevaron a imitar, a copiar, a llevar adelante proyectos políticos que no tienen nada que ver con los intereses nacionales. Por eso nuestro país terminó después del 24 de marzo del 76 en las tragedias del 89, en las tragedias del 2001, y cuando algunos entendíamos que estábamos superando la etapa, de vuelta en 4 años se borró de un plumazo absolutamente todo lo que se había conseguido con años y años de debatir y de luchar para tener instrumentos mínimos de salvaguardar los intereses de los trabajadores. Entonces me parece que esta situación que se está dando, donde hay una modificación en el trazado de América del Sur y de América Latina, desde aquellas voces que se levantaron justamente en Mar del Plata, en contra del ALCA, donde estaba Kirchner, donde estaba Lula, donde estaba Chávez, donde estaba Correa, todo esto, hoy la verdad que hay un cierto debilitamiento en la estructura política fundamentalmente, porque estos referentes políticos ya no están, entonces aparecen personajes que son lineales
al funcionamiento de los sectores que quieren seguir teniendo una América Latina, una América del Sur, y en el caso particular de la Argentina, una Argentina sometida para que no desarrolle la enorme potencialidad que tiene la Argentina, tanto en sus recursos humanos como en el sector del profesionalismo. Miren, yo les voy a contar una cosa. A nosotros en la industria naval, cuando nos destruyeron prácticamente y se cayeron todos los asticeros grandes, todos los talleres más importantes que había en el país, y estábamos hablando de alrededor de 20.000 trabajadores navales, lo que quedó fue un sector totalmente dinamitado. Fue un sector totalmente destruido, producto del cercenamiento de los instrumentos que eran vitales para el sostenimiento de la industria. Pero a partir de ahí, también con los empresarios, y a propósito del tema que justamente me tocó abonar, que es el tema de la sinergia en capital y trabajo. Miren, la verdad que en una sinergia de capital y trabajo tienen que haber tres referencias sustanciales. Uno está claro que son los trabajadores, otro está claro que son el empresario, pero en estos últimos años el gran ausente en nuestro sector fue el Estado. Fue imposible encontrar mecanismos de viabilización, de explotación de algunos recursos que estaban ahí. Miremos la Armada Nacional, y esto no es una crítica ni nada, es poner blanco sobre negro la realidad del sector que tuvo que transitar etapas muy agudas y muy difíciles, comprando en el exterior. O la Prefectura Naval, claro, por decisiones políticas, no por responsabilidad de estos sectores. Y cuando teníamos mercados mínimos que eran para desarrollar un equilibrio mínimo en la industria, teniendo todas las potencialidades para la construcción de remolcadores, de barcazas, de barcos de mediano porte, de una renovación de flota pesquera, o barco para la de investigación científica en el mar argentino, optaban y preferían hacerlo afuera. Y hacerlo afuera significa no solamente dar trabajo a esos países donde se pone la construcción del barco, sino además es plata para el mercado interno, es salario para los trabajadores, es un montón de perspectiva que tiene que ver justamente con la inserción de una sociedad y de una comunidad más o menos equitativa. Porque después, el problema con la Argentina, que tiene tantos millones de pobres, es que lo que pone en el cuerpo todos los días, en los comedores, en los barrios, en los distintos lugares, poniendo en riesgo su propia vida, en términos de solidaridad, fundamentalmente, son los militantes sociales, políticos y sindicales, lo que promueven este tipo de política que llevan a este tipo de situaciones están muy lejos de ese escenario. Entonces Argentina tiene todo para resolver el grave problema. Claramente se debe tomar la decisión política que corresponde. Claramente la decisión política tiene que estar enmarcada fundamentalmente en el tema que nos aboca para poder recuperar nuestra marina mercante, nuestra industria naval, que Argentina tenga la intervención, producto de la decisión política de generar las condiciones en el dragado del año que viene, de que sea un dragado totalmente nacional, que las dragas sean construidas en el país, que tenga la voluntad y la decisión de generar las condiciones del cambio de la trazabilidad de la ruta de navegación. No puede ser que Uruguay sea el puerto de agua profunda con cargas argentinas, que Paraguay con 8 personas
exporten 5, 6, 50 millones de toneladas. Es una locura y este no es un problema contra el pueblo paraguayo o contra el pueblo uruguayo. Tiene que ver fundamentalmente con decisiones que han tomado los sectores de poder alineados con los sectores transnacionales y porque ha habido sectores argentinos que fueron y tuvieron complicidad para llevar adelante esta situación. Entonces, esa situación termina gravitando fundamentalmente en el orden de estabilidad argentina, porque se termina creando con ese dinero que ingresa al país sin el pago de los impuestos y tributos, un termómetro que nos genera muchas dificultades, como es el dólar paralelo, y tensionan por los medios mediáticos y con los tipos de situaciones de sectores que tienen mucho poder en la Argentina y tienen poder de fuego para comprar miles y miles de dólares, anclando las decisiones en historias recurrentes de especulación y de bicicleta financiera, donde no se puede pensar en ese esquema en una Argentina productiva, en una Argentina alineada con los intereses del trabajo, que fundamentalmente plantee hacia adelante una mirada que tenga que ver con esa Argentina previsible y sustentable que necesitamos todos. Argentina debe cambiar su eje estratégico. El eje estratégico no puede ser la salida hacia el canal Mitre. Nosotros debemos mirar la historia, esto que decía Horacio, y cambiar el curso de esa situación, fundamentalmente planteando lo que ya se resolvió o ya resolvieron las autoridades argentinas. El canal Magdalena y el puerto de agua profunda, que son de elemental importancia en este nuevo mundo que se viene y para gravitar fundamentalmente con una Argentina que en el concepto logístico, que ya no se discute más en el mundo, el concepto logístico tiene que ver con los procesos de industrialización, tienen que estar alineados fundamentalmente en un esquema. Nosotros debemos terminar con todos estos paradigmas que permanentemente se vienen planteando en términos de avivada, de especulación, y que son los sectores que siempre son lo que en el gobierno que esté siempre terminan ganando, mientras las consecuencias letales lo terminan pagando el pueblo argentino. Yo creo, y estoy además firmemente convencido, que el rumbo para que los trabajadores navales argentinos puedan tener trabajo multiplicado por ciento, tanto la industria naval pública y la industria naval privada, tiene que haber una conceptualización de una toma de decisiones en todos estos sectores. Si nosotros tomamos parcialmente decisiones y puede contribuir a lo mejor hacia los objetivos buscados, pero el cambio debe ser radical, porque si no, el mundo que viene un mundo donde la aplicación de las políticas para mí van a ser mucho más fuerte, mucho más tremenda que lo que estamos viviendo en este momento. Y entonces nosotros tenemos que tratar de llegar a todos los argentinos, a la inmensa mayoría de los argentinos, que el criterio nacional debe ser un 80, un 85%. Después hay confundido y después hay un 10 sectores, un 10% quizás menos de pícaros que confunden al resto. Nosotros tenemos que llegar a todos, planteando firmemente que para esa Argentina no hay posibilidad. O se discuten los dos proyectos de nación o no habrá posibilidad de tener una Argentina donde realmente se integre absolutamente a todo con una renta que posibilite la vida digna para todo el pueblo argentino. Por eso estos temas son centrales. A mí me alegra mucho la participación y la disertación de los hombres y los compañeros que disertaron, porque hablan claramente y exponen la posibilidad de un lineamiento que sean funcionales a los intereses nacionales. Está claro que la perspectiva y la posibilidad tienen que ser esto que se planteó. Juan. Están los elementos para debatir técnicos, políticos y los fundamentos más que necesarios a la luz de la historia de lo que nos pasó. Solo hace falta
que nuestro gobierno nacional escuchen esta situación y tomen la intervención y la decisión que tiene que tomar para llevar adelante estos objetivos. Es fundamental recuperar los puertos, la marina mercante, la industria naval, el comercio exterior. Y es oportunísimo la intervención del Estado Nacional en el mercado agroexportador para tratar de que el Estado sea parte en esa situación y poder generar y ordenar estas situaciones que a la luz de nuestra historia nos generaron tanto dramatismo, tanta zozobra y tanta hambre y miseria en nuestro país. Por eso yo creo y veo en el auditorio que hay periodistas, que hay empresarios, que hay trabajadores, que hay militantes sociales, que hay cuadros sindicales, que hay cuadro político. Esta Argentina tenemos que entender y tenemos que recapacitar profundamente en lo que nos pasó estos años. De recapacitar, de no confundirnos de enemigos, porque el enemigo no está entre nosotros. Y muchas veces los dirigentes sindicales o los militantes sociales o sectores del periodismo o sectores se alinean con sectores y con intereses que no son infuncionales a los intereses nacionales. Entonces creo, y atendiendo lo que decía Débora, que si nosotros dejamos esta jornada como una jornada más para retomarla después en el tiempo y esperando la voluntad y sabiendo que la enorme potencialidad que tiene a través de sus mares y ríos, del Paraná, del río de la Plata, el Atlántico y nuestra isla Malvinas, creo que no se comprende, un vasto sector de la comunidad y de nuestro pueblo no comprende lo suficientemente bien esta situación. Es más, hay muchos jóvenes sin comprender el significado de lo que significa esto, sin comprender lo que es la relación trabajo, Estado y capital. Por eso a mí me parece imprescindible y de fundamental importancia proponer lo que de esta jornada quede conformado un foro de defensa permanente de la hidrovía Paraná-Paraguay, del Atlántico Sur, de los puertos, de la marina mercante y fundamentalmente todo lo que tenga que ver con nuestra soberanía logística y marítima. Así que en honor a la brevedad y en honor al mérito procesal del tiempo, como decía Débora, yo con esto apelación con estos dos temas, para que esto se instale en forma permanente en la agenda de la discusión nuestra, pero también para meter en la agenda fundamentalmente de los gobiernos, de cualquier gobierno, este tema que es central. Yo espero que nuestro gobierno tome las decisiones adecuadas que hay que tomar, pero que también la herramienta sirva del observatorio como una herramienta que pueda planificar en el tiempo la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo de que no se va a rendir nunca hasta que nosotros tengamos una marina mercante, una industria naval, manejemos el comercio exterior y fundamentalmente volvamos a ver arriba de nuestro barco la bandera nacional. Muchísimas gracias a todos y a todas.